Rafael. Y ahora entonces vamos a escuchar en esta presentación de Anatomía de la Melancolía a su autor, Carlos Daniel Aleto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es un día muy particular para presentar la novela Anatomía de la Melancolía, porque justamente para el calendario hoy se pone fin a la melancolía. La melancolía está relacionada con el invierno en el calendario. Entonces no es una fecha cualquiera, justamente es la muerte de la melancolía hoy, 20 de septiembre. Eso quería darlo como que nos hemos sentado todos a pensar a ver qué día la presentábamos y dijimos vamos a hacerlo el 20 de septiembre, porque es el día que termina la melancolía. Y coincidía que había fecha justo acá. Justo había fecha acá y bueno, y llueve. En el hemisferio norte no llegó al público. Es verdad lo que dicen, no hay que creer absolutamente nada de Anatomía de la Melancolía, está todo falseado. Pero a ver, por otra parte, incluso está diciendo como el epígrafe, que yo dudaría si es un epígrafe, también porque hay que dudar de todo. Está diciendo que toda es una mentira que dice la verdad, ¿no? Yo generalmente en mis libros no hago dedicatorias, no dedico el libro, y este también es uno de los casos, tampoco lo dedico este libro, porque creo que todos los paratextos, es decir, todo lo que está alrededor del texto, como se llama Genet, ¿no? Paratexto, y el peritexto, es decir, las tapas, todo tiene que ser funcional a la obra. Es decir, la tapa tiene que ser funcional, la forma... La contratapa también tiene que ser funcional porque el libro en sí mismo es un mundo. Incluso la foto que está detrás tiene que ser funcional. Lástima que no es funcional porque no se ve que es Anatomía de la Melancolía de Barton. Pero bueno, yo estoy leyendo Anatomía del primer tomo de los 3 tomos gruesos de Anatomía de la Melancolía de Robert Barton. Decía que yo generalmente no hago dedicatorias, pues tiene que ser funcional. Si este libro tuviese que tener una dedicatoria, o podríamos jugar que esta presentación tuviese que tener una dedicatoria, esa dedicatoria se la haría justamente a una amiga, a una socia con la que hemos recorrido muchísimos kilómetros junto también al Papa, ¿no? Pero a esa amiga en particular, que hemos compartido horas de militancias, sobre todo en la red, en la web en general, a través de Facebook, de Twitter, que hemos cruzado la zanja de Alsina en la provincia de Buenos Aires miles de veces por la ley de medios, con cinta verdes, con 678 Facebook. Bueno, a ella le dedicaría, a Rosana Tortosa, le dedicaría esta presentación, este libro. Pero al libro o a la presentación, ya que estamos jugando que la presentación puede ser como un libro, le pondría también agradecimientos. Y entre esos agradecimientos, bueno, por supuesto, que están de quienes acá me acompañan en la mesa, Julio, que me ha prestado esta casa maravillosa, ¿no? Uno de los que me ha prestado esta casa, que ha hecho la lectura de la novela. Vicente, que es un amigo, un joven amigo, digamos, como en el sentido de que Humberto Eco se llama a sí mismo un joven novelista, que hace poco escribe novelas, nosotros que hace poco nos conocemos, ¿no? Entonces sos un joven amigo. A Rapa, que es un viejo amigo, ¿no? Compañero, que es exactamente, que lo hemos conocido por allá hace mucho tiempo, con algunos versos de Vallejo y alguna obra de teatro. Y hemos viajado también. Hemos viajado también muchos kilómetros junto a la Tortosa, ¿no? Y en particular, muy en particular a Rafael, porque justamente nuestro negocio es mínimo, un mes y medio. Que ya me haya leído Rafael Bielsa para mí es un gran honor. Que le haya gustado la novela ya algo sumamente es el sumum, digamos, ¿no? Que realmente la persona que yo siempre admiré porque leía su poesía, porque
de su sensibilidad estética, porque conozco de su conducta política, porque siempre lo hemos bancado cada vez que fue candidato a algo, aunque nosotros no votábamos en Santa Fe, pero bueno, nosotros lo bancábamos y estábamos siempre que él haya hecho esta lectura magnífica. Creo que es una de las lecturas de las que he escuchado hasta ahora de devolución de lectura, no porque sea buena, sino que más comprendió la obra de lo que quise hacer. ¿No? Es eso. Me pescaste. Me pescaste infragante. Es decir, que descubrió la médula, digamos, de lo central de esta novela. Que la novela en sí mismo, yo no me voy a poner a hablar de mi novela, no voy a hacer las lecturas que hicieron ellos, pero quiero decir que la novela es, en síntesis, algunas de mis pasiones, como lo fueron el Siglo de Oro, siempre, sobre todo el Quijote, ¿no? Quevedo, son mis pasiones, digamos, de lecturas permanentes, el Renacimiento en general, como un recorte histórico donde se amalgama lo clásico. Hace poco mi directora de beca dijo algo que me cayó muy bien, tengo testigo que lo dijo, que dijo, Areto conoce los clásicos y además lo ha leído, ¿no? Y es verdad. Es verdad, yo me apasiona leer los clásicos, siempre que puedo retomo un clásico, lo leo. Es decir, para mí leer la Eneida, por ejemplo, el placer de leer el libro 4 de la Eneida o el 6, no lo voy a encontrar en autor contemporáneo. Que me perdonen los autores contemporáneos, pero leer a Dido, Enamorada, Llegada de Eneas, y después el descenso del libro 6 de la Eneida, no lo voy a encontrar. Entonces, prefiero a veces perder un poco de tiempo, aunque ahora estoy leyendo otro descenso que es Sacomano, que es muy bueno, estoy por la mitad también, pero se repite esa historia, no del descenso. Bueno, es el otro tema, el descenso, las catarsis. Las catarsis se me presentan en un libro, creo que es ahora son libros muy menores, estamos hablando de hace 4.800 años antes de Cristo, 4.800 años desde ahora, 2.800 de Cristo. La épica de Gilgamesh, cuando yo la leí, yo dije, voy a leer un texto sumerio que se escribió en letras cuneiforme, no en esos palitos escritos, digo, voy a leer eso, ¿qué voy a leer? Y leí una historia maravillosa, leí algo fabuloso, ¿no? Y lo que más me impactó de esa historia, además de la historia de amistad, primero hay una historia de rivalidad, ¿no? No sé si alguien, bueno, no importa, le voy a hacer una síntesis muy apretada. Por eso, justamente hacia eso voy, Vicente. Menos mal que me lo recordás. Argentina, civilización por un lado y barbarie por el otro. Entonces, hacen justamente esto. Y lo debilitan a Enkidu, ese rival que tenía. Entonces, cuando pelean en esa lucha singular que tiene Gilgamesh con Enkidu, es mucho más débil el rival. Y termina casi como en un empate. Y se hacen íntimos amigos, como en una película de Cowboy, que se pegaban, se cagaban a trompadas y llegaba un momento de terminar los dos abrazados, borrachos y festejando juntos. Bueno, de esa forma terminó. Pero lo más maravilloso, lo que más me impactó, y que es el tópico que después va a continuar en la literatura, un tópico interesantísimo, ¿no? Porque a veces no hay contacto con los próximos hechos de descenso, es justamente que los dioses, para vengarse de esa Carrión, lo matan a Enkidu, ¿no? Entonces, ¿qué hace este amigo desesperado que llora, se desgarra por su amigo? Es ir a buscarlo a la muerte, pero en vida, es el descenso de la amistad, ir a buscar a Enkidu que está muerto, cruza el océano, que es uno de los lugares, hace todo un recorrido en soledad, nadie lo acompaña, acá tenés un descenso en soledad. Y bueno, entonces ese descenso a mí me maravilló en sí en toda la historia, pero después veo que ese descenso se repite en la Necuria, que es el libro 11 de la Odisea, ¿no? Se llama la Necuria, donde justamente Ulises para los latinos o Odiseo para los griegos
desciende también a los infiernos, al Tártaro, bueno, para ver a su madre, y hay todo un diálogo con Tiresias, y bueno. Y ese mismo descenso se va a repetir en Eneida 6, ¿no? Que es el que justamente estaba diciendo hace un rato, uno de mis libros preferidos. O sea, me pregunto, bueno, Virgilio, ¿cómo uno no quiere ser discípulo de Virgilio? Qué maestro, ¿no? Virgilio. No solamente con Eneida, sino con el resto de su obra. Pero después los cristianos también tienen los mismos descensos. Entonces van apareciendo descensos durante toda la historia de la literatura, hasta la Divina Comedia, ¿no? Donde justamente se hace acompañar por Virgilio en la parte más brava y en el paraíso con Beatrice. Elige una persona, digamos, más acorde para descender al paraíso. Donde no puede entrar Virgilio justamente porque es... Sí, la parte más linda siempre es el infierno. El infierno es tentador. Entonces, bueno, todo eso siempre me apasionó. Yo descubro previo a a lo que es Virgilio, una de las catábasis, en griego de descenso, ¿no? Catas y abajo, abasis, recorrido, ¿no? Una de las catábasis más interesantes es de un monje irlandés del siglo XII, 1140, que es esta visión de Túngano, Visio Tungali, en latín, que se publicó por última vez en español. Hubo entre 4 y 6 ediciones, se sabe muy bien, pero la única que se conserva y que se publicó por última vez fue en 1526. En esta novela, después de aquella edición de 1526, aparece por primera vez, digamos en español, una reedición, pero intercalada con el texto de Vesalio, en diálogo permanente con Vesalio, y jugando con la historia de este descenso. Es decir, que hago el Renacimiento, por un lado una de mis pasiones, el siglo de oro, todos los sucesos con esta visión que tiene que ver con el descenso. Eso es, en definitiva, lo que es la novela, ¿no? Y como decía, es una de mis pasiones y además yo me lo propuse en algún momento, tardé muchos años en escribirla, creo que 20 años, desde la primera vez que encuentro aquel boceto que es real, puede ser que sea mentira, pero es real, del Museo de la Albertina, de un hombre árbol que dice que es del Bosque. Uno va al Museo de la Albertina, yo fui en el 2001. Tuve la mala suerte de que cuando llegué decía cerrado por un año. Es decir, bajé en Viena, fui hasta el Museo de la Albertina y decía cerrado por un año. Así tuve que seguir mi viaje hacia Venecia sin poder ver la obra. Pero si hoy uno entra, ve que la obra del año 1605 del Bosco, dice Hieronymus Bosch, está firmada baja por Reger. Sí, lo pongo, esa ilustración no está falseada. No, ustedes igualmente desconfíen, verifiquen que no está falseada. Hay que desconfiar de todo, hay que desconfiar también de aquello. Para cerrar esta presentación y como si fuese el libro que tuvo una dedicatoria, un agradecimiento, para el cierre un colofón de un agradecimiento muy, muy especial. Cuando yo tuve un momento bastante pesimista, porque uno cree que hay pocas puertas que se abren en la literatura y que si inmediatamente se cierran uno no se ve más, ¿no? Estoy hablando justamente del tema del premio Clarín, que son las pocas formas que un autor muchas veces tiene de darse a conocer, que venía después de la militancia de la 125, aquel año 2008, donde Cobos estaba ya armando la oposición en Mendoza y las valijas de Antonini y todo, todo el primer embate del grupo Clarín. Yo me sentí, en realidad digo, bueno, no podía creer lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Es decir, me habían abierto las puertas, iba a hacer publicaciones, me iban a publicar 5 libros, había firmado un contrato. Por más que era un contrato donde yo vendía el alma al diablo, ¿no? Era un contrato donde yo tenía que entregar toda mi obra por 5 años, y era terrible, pero uno decía, bueno. Aquel momento oscuro, yo siempre, de alguna forma, bueno, soy de una familia muy, muy humilde, digamos. Yo nací en una villa, ¿no? Lo que soy una villa, después fuimos despegando de alguna forma, así que vengo de una familia muy humilde.
Entonces, una etapa superadora de toda esta historia era publicar literatura, pero siempre, de alguna forma, me la rebusqué para vivir de la literatura. Siempre viví de la literatura, porque fui vendedor de libros, tuve mi librería de usado, tuve mi revista Unicornio, que está ya uno de mis grandes compañeros de siempre, amigo de siempre, Luis Soto, ¿no? Un ex Clarín, por suerte también. Entonces siempre viví de alguna forma la literatura, pero se me habían cerrado todas las puertas. Entonces el agradecimiento especial es al que realmente me dio aire en esa terapia intensiva, en la que yo estaba mal, me había sentido mal, y que realmente confió en mí, en lo que yo podía hacer por la literatura, y que es Martín García, ¿no? Un amigo, Martín García, porque realmente en un momento durísimo, ¿no? Él vio algo y me dio oxígeno, mucho oxígeno para poder escribir esta novela, terminar de escribir esta novela, para escribir los cuentos que estaba escribiendo, para hacer lo que a mí me gusta, para hacer el suplemento literario de Tela, para seguir haciendo con pasión lo que realmente. Bueno, entonces quiero cerrar con este agradecimiento, Martín. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, ha sido, creo yo, una magnífica presentación de un extraordinario libro. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a estos panelistas que nos han acompañado. Y bueno, leer la novela con atención y dedicación, por lo menos con la atención y dedicación que le ha dedicado a Rafael. Se puede retirar gratuitamente acá junto con el boleto para Mar del Plata. Claro, yo quiero la de la pública. Amigos, hay en el cuarto piso, si quieren subir, se está presentando una colección, una exposición de pinturas de Marcela Olmi dedicadas a Evita. Si quieren pasar por el cuarto piso, además debe haber algún vinito para acompañar la velada. Así que están todos invitados.